bastante asincrónico el día de hoy, pero bueno, vamos a ver cómo lo terminamos. Lo que falta es muy corto, ¿ok? Estábamos terminando de hablar de Menger y habíamos dicho que eran cuatro, cuatro eran los elementos fundamentales de la teoría de Menger, que son la creencia de la utilidad como generadora del valor. La clasificación de bienes es la segunda. La tercera es la metodología de la economía, que según Menger es absolutamente deductiva, ¿okay? Y no inductiva, por lo cual Menger se niega al uso de la estadística para explicar la economía. Ojo, que eso no quiere decir que el economista no debe usar la estadística, sino que no debe ser aplicada para entender la teoría, ¿okay? Para entender el proceso probablemente sí, pero no para entender la teoría. Por lo cual debe evitarse también el uso de las matemáticas para entender la teoría, ¿okay? No quiere decir que la matemática no se usa en economía, sí se usa, ¿okay? Es más, Menger la usaban todos los austríacos, igual que la estadística, pero no la usaba para el proceso de enseñar la parte teórica, ¿no? Y el cuarto elemento es el elemento de las instituciones, ¿no? De que las instituciones son producto de la evolución y del aprendizaje. O sea, que las instituciones no son las leyes que crean los individuos, como cree la mayor parte de los científicos sociales, o que son aquellos organismos que crea el Estado para regular ciertos procesos en el mercado. Él cree que las instituciones son producto de la evolución, el aprendizaje, y que son instituciones, por ejemplo, el lenguaje, el dinero y la familia, ¿no? Y el ejemplo está en el último capítulo de la teoría de la economía política, que se llama El origen del dinero. Entonces, ahí Menger explica que el dinero es un concepto evolutivo, producto del aprendizaje, ¿no? Y que el dinero originalmente no fue creado por el Estado, ¿okay? Como dicen algunos historicistas, ¿okay? El dinero originalmente fue privado, ¿okay? Y explico un poco esto, ¿no? O sea, cuando el hombre vivía en la época previa a la sedentarización, cuando el hombre era nómada, entonces el hombre hacía intercambios con las otras tribus con las que se encontraba, ¿no? Y cuando hacía ese intercambio, a veces era de cosa por cosa, ¿no? Ese era trueque, ¿no? ¿Okay? Y a veces, y llegó el momento en el cual el intercambio se hacía no por la cosa que yo necesitaba, ¿no? Sino por una cosa que yo podía utilizar para comprar otra cosa que sí necesitaba. Entonces ahí es cuando surge el dinero. O sea, el dinero es esa mercancía que me sirve a mí como intermediario, ¿no? Que yo no la voy a consumir, ¿okay? Pero que sí la voy a usar para conseguir lo que yo quiero para consumir. Supongamos que yo tengo carne, ¿okay? Y yo lo que quiero es un par de zapatos, ¿okay? Y yo me consigo que hay alguien que quiere carne, ¿okay? Pero me quiere pagar es con trigo, ¿no? Y yo no quiero trigo, yo lo que quiero es zapato, ¿no? Entonces, bueno, yo acepto el trigo porque yo sé que en el mercado hay una persona que es capaz de intercambiarme trigo por zapato, ¿okay? Entonces ahí el trigo funciona como si fuera dinero, ¿okay? Entonces dinero en realidad es esa mercancía que me sirve de medio de pago, ¿okay? No de medio de consumo, ¿okay? Y hubo mercancías así en la sociedad, pues. O sea, de hecho en Mesopotamia se popularizó mucho el uso de los metales preciosos como medio de pago, ¿okay? En Egipto se popularizó inicialmente, ¿okay? el ganado como medio de pago. Después pasó a ser igual el metal, ¿no? O sea, la plata y el oro, ¿no? Y así, por ejemplo, en el mundo azteca y en el mundo maya, la mercancía que se usaba como intercambio eran las semillas de cacao, ¿no?
¿Ok? No estamos seguros de qué se usaba en el Imperio Inca, pero debió haber habido alguna mercancía que se usaba como medio de pago. Entonces, por esas razones por las que el primer dinero es un dinero mercancía, ¿no? Y no es un dinero emitido por el Estado. Obviamente, el uso reiterado de esos metales como medio de pago fue lo que originó que en Lidia, ¿okay?, más o menos en el 900 a.C., a un rey se le ocurriera acuñar la primera moneda que estaba casada con la idea de, de, de una cantidad fija de metal, porque la mayor parte de los precios que se determinaban en el código de Hammurabi estaban relacionados a una medida que se llamaba el gur de plata. El gur de plata y el gur de oro era la misma onza de plata que nosotros conocemos hoy, o la onza de oro, pues eran más o menos 30 gramos. ¿Okay? Entonces, lo que hace Creso o Heráclide, no se sabe quién fue el que lo hizo, ¿okay?, en Lidia, fue instituir una moneda acuñada que pesaba 30 gramos de metal. ¿Okay? O sea, exactamente la misma medida que se establecía muchísimos años antes, ¿okay?, en el código Hammurabi, y que lo único que hacía era decir que lo que se usa como medio de pago aquí es la plata o el oro en determinada calidad y determinado peso. Pues. ¿Okay? Entonces, por eso es que cuando Creso o Heráclide hayan inventado eso se adoptó inmediatamente porque eso estaba casado con la idea que originalmente tenía el ser humano de un dinero. ¿Okay? Y bueno, y eso subsiste hasta hoy. Pues. O sea, las monedas de metal pesaban una onza, ¿no?, o media onza. ¿Okay? O sea, que estaban asociadas a ese mismo peso y medida que establecía el código de Hammurabi. ¿Okay? Por eso es que el primer dinero es privado, no es público. Pues. Cuando Creso emite la primera moneda, él se apropia de esa institución que originalmente era privada. ¿Sí? Y ahí comienza también el desastre, ¿no? Porque Creso empieza a jugar bueno, Creso y sus herederos, ¿no?, comienzan a jugar con el señoriaje, ¿okay?, y nos estafan a todos, ¿okay?, que es la primera forma de manipular el valor del dinero, ¿okay?, sin que los súbditos se enteren, ¿no? ¿Okay? Y bueno, así es como Menger explica el origen del dinero, pues, ¿okay?, que está muy casado con la realidad, ¿no? Es más, yo escribí hace unos años un artículo que se llama Sobre el origen del dinero, donde explico por qué es que lo que dice Menger es verdad, pues. ¿Okay? Es más, cito un montón de, de datos históricos previos a la creación del dinero, por la creación de la moneda por Creso o por Heráclide, no se sabe quién fue el que lo hizo. ¿Okay? Por lo cual el dinero existe desde hace mucho tiempo. ¿Okay? El dinero sí, las monedas no, las monedas sí fueron inventadas en el 900 antes. Y cuando Menger está haciendo esa explicación, él dice que el lenguaje es igual y que la familia es igual. La familia es una institución que se ha creado por evolución y aprendizaje. Inicialmente esa familia era una familia extendida, ¿no? Todos íbamos con el gran abuelo, ¿okay?, para arriba y para abajo, y el gran abuelo era el patriarca. ¿Okay? Hoy en día la familia es más nuclear, ¿okay?, papá, mamá, hijo, ¿okay?, o papá, mamá, hijos, ¿okay?, aunque a veces está rota y es papá, hijos o mamá, hijos, ¿okay?, pero originalmente es nuclear. ¿Okay? Y eso es un proceso evolutivo, pues es un proceso evolutivo que surge de la misma necesidad humana. Pues el humano es quizá el animal más débil del planeta. ¿Sí? Y ojo con esto, que yo estoy diciendo algo que contradice mucho lo que otras personas dicen, ¿no? Y de hecho, si nosotros dejamos a un bebé a su leal saber y entender, ese bebé va a morir. Pues, ¿okay? Por eso es que el niño necesita de cuidados muy intensivos hasta que ya es un adulto. Pues, ¿okay? Por eso es que la familia humana es distinta a la familia, por ejemplo, de los chimpancés, ¿no? Se parecen algo, los chimpancés también se tardan algo en crecer, pero son muchísimo más independientes que nosotros, ¿no? Y no les digo, por ejemplo, los becerros, ¿okay?,
que se paran de inmediato y ya caminan detrás de la madre. ¿Okay? El bebé humano se tarda casi un año en levantarse y caminar, ¿no? Y se tarda más o menos 2 años en hablar medio bien, ¿okay? Y se tarda añales, ¿okay? En aprender a comportarse en sociedad, ¿okay? Por eso es que se necesita la familia humana, ¿okay? Es un proceso evolutivo y de aprendizaje, ¿okay? O sea, es una institución profundamente necesaria. Si no el ser humano desaparece, pues, ¿eh? Entonces, es profundamente necesario, ¿no? Esos son los 4 principios de Menger, ¿no? Los 4 principios que establecen la teoría de la economía política y que sientan las bases de la escuela austríaca, ¿no? Hasta este momento la escuela austríaca no existe. Este es el padre, ¿ok? Pero se están abriendo las puertas de él, ¿no? ¿Okay? La escuela, quizá el punto álgido del nacimiento de la escuela austríaca es este, cuando Menger pelea con Gustav von Schmoller, ¿okay? Gustav von Schmoller es el heredero de la escuela histórica alemana, es el señor de la nueva escuela histórica alemana, ¿okay? Y Menger escribe unos artículos que son resumidos en esta publicación que se llama La Metodología, los Untersuchungen, ¿okay? Que están ahí escritos. Entonces, él escribe ese libro y se lo manda a Gustav Schmoller, ¿okay? Dedicado para el maestro Schmoller, ¿okay? Con aprecio de Karl Menger, profesor de la escuela de la Universidad de Viena. Y Gustav Schmoller le devuelve el libro, ¿no? Con una carta diciéndole que él le devuelve ese libro para que él haga lo que él le dé la gana con él, porque ese libro a él no le sirve, ¿no? ¿Okay? Es más, él desprecia el libro así. ¿Okay? Entonces Menger se siente profundamente molesto con eso, ¿okay? Y se inicia la disputa del método, ¿no? Entonces Menger le dice a Schmoller cuáles son los defectos de la escuela histórica, ¿okay? Y Schmoller responde eso con otro artículo, ¿okay? Y así van a estar escribiéndose el uno al otro hasta que por fin se cansan, ¿okay? Y paran la discusión, ¿okay? Y ahí, después la edición nueva del método incluye las cartas, ¿okay? Incluye las cartas y los artículos de ida y venida, ¿okay? Y bueno, y ahí Menger establece que las ciencias naturales son las que pueden usar el inductivismo, ¿okay? Que ese método no es el método de la economía, que la economía es una ciencia humana, ¿okay? Y que por tanto está asociada al individuo, por eso es que es subjetiva, ¿okay? Por lo cual no puede haber una metodología inductiva para eso. ¿Okay? No se puede estudiar al individuo con métodos inductivos, hay que estudiarlo con métodos subjetivos, y él sugiere la metodología del individualismo metodológico. ¿Okay? Entonces, eso choca mucho con las ideas de Schmoller. Schmoller contesta, ¿okay? Y bueno, y la otra gran respuesta de Menger es que la historia no sirve absolutamente para nada en economía, ¿okay? Que por tanto la estadística no puede contribuir al desarrollo de la economía política, ¿okay? O sea, usted puede explicar con la estadística un proceso en economía, ¿okay? Decir, mire, aquí se cumple esto porque pasó esto, ¿okay? Pero no me dice, ¿okay? Que eso puede ser extrapolable para ser utilizado por toda la economía, por toda la teoría económica, ¿okay? Esa es la explicación que da Menger. O sea, usted la puede usar para un caso y decir, mire, aquí se cumplió esto o aquí no se cumplió esto, ¿okay? Pero usted no lo puede usar para explicar toda la economía, ¿okay? Esa es la crítica que Menger le hace al historicismo como movimiento en
en el pensamiento económico. Y bueno, y así es como nace la escuela austríaca. Pues. De hecho, Schmoller llama despectivamente a Menger y a sus profesores amigos, entre los cuales está von Baber, von Wieser, y está un profesor extraño que se llama Max Weber, ¿okay? Los llama los austríacos. ¿Okay? Y entonces esa es la primera expresión de la palabra austríaco, ¿okay? Que nace de esta crítica, pues, ¿okay? Y nace como una palabra despectiva, ¿no? Igualito que la palabra protestante sale como una palabra despectiva, porque los católicos le dicen a los protestantes, ustedes son unos protestones, ¿okay? Y los protestantes asumen, no, si es verdad, nosotros somos protestantes, ¿okay? Y de ahí viene el nombre protestante. Bueno, aquí va a surgir de la misma manera, pues. El señor Schmoller llama a Menger y a sus discípulos y amigos, los llama los austríacos, así como si eso fuese una cosa denigrante, ¿no? Y ellos asumen la palabra como una palabra más bien de elogio, ¿no? Dicen, nosotros somos los austríacos. ¿Okay? Entonces ahí es donde nace la escuela austríaca propiamente. O sea, nace a partir de 1883 con esta pelea que se da entre Gustav Schmoller y Karl Menger. ¿Okay? Es más, de hecho, aquí tenemos que comentar algo muy particular, ¿no? Que sí está asociado a Venezuela, ¿no? Adriani, ¿okay? Tiene una honda influencia historicista, ¿okay? Del historicismo británico, ¿okay? Adriani no sabía leer alemán, ¿okay? Adriani hablaba de familia el italiano, ¿okay? Aunque él en realidad es corso, de origen corso, ¿okay? Y, y, y las ideas del historicismo británico, ¿okay? Y el historicismo francés están en él, ¿no? ¿Okay? Y ojo que el historicismo es la base de los fascistas, ¿no? ¿Okay? O sea, los fascistas originalmente asumen estas teorías como su forma de entender la economía. ¿Okay? Entonces, esto está, eh, esto está muy casado con, la, con el nacimiento de las formas fascistas. ¿Okay? De hecho, Adriani era fascista. ¿Okay? Eso no se los dicen a ustedes abiertamente porque eso haría conflicto con decir que es el primer economista, que también es falso. ¿Okay? Y bueno, y acabaría un poco con el culto de Adriani, ¿no? ¿Okay? Y ahí tendría yo que decirlo, ok, porque en el chat están comentando algo con respecto al artículo ese que yo escribí sobre el dinero, ¿no? Yo voy a revisar a ver si lo que pusieron es ese, y probablemente sí, ¿no? Se llama Sobre el origen del dinero. Es más, ese artículo está en ResearchGate y tiene mucha popularidad, pues, o sea, no hay mucha gente que lo baja, ¿no? ¿Okay? Y bueno, lo publicó Proceso de Mercado, que es una revista de austríacos españoles, ¿okay? Hace tiempo ya. ¿Okay? Y, y bueno, recientemente la Academia de Historia me publicó una semblanza que yo hice sobre Adriani, en el cual explico por qué es que Adriani tiene influencia historicista, ¿no? El otro gran historicista, todavía es más historicista que Adriani, es Arturo Uslar Pietri. ¿Okay? Uslar es abiertamente historicista, tan historicista es que él reconoce que en Venezuela no se puede aplicar una teoría económica general, que Venezuela tiene unas condiciones que hacen que aquí sea imposible explicar la economía o aplicar la economía en términos generales, o sea que se casa por completo con la escuela histórica. ¿Okay? Y además de eso, Uslar usa mucho a Ratzel, ¿okay? Que es el creador de la geografía humana y el creador de la famosa tesis
del Lebensraum, o sea, del espacio vital que usan los nazis para explicar por qué es que se debían expandir por Europa y debían dominar toda Europa. ¿Okay? Por lo cual Uslar tiene no solo influencia fascista, sino una tendencia abiertamente nazi. ¿Okay? Lo cual también choca mucho con la creencia de que no, el hombre es un hombre muy sabio. ¿Okay? Este, ese pasado es oscuro en Venezuela. ¿Okay? Y bueno, hay mucha gente que siente aprecio por esa forma de entender la, la realidad y la economía, ¿no? ¿Okay? Y esa forma es abiertamente historicista. ¿Okay? O sea que el historicismo tiene mucha influencia en nosotros los venezolanos, nos guste o no nos guste. ¿Okay? También el historicismo la tiene en Norteamérica, ¿no? Norteamérica a finales del siglo XIX no tenía economistas. ¿Okay? Era un país en vías de desarrollo, ¿okay? Bastante atrasado con respecto a Inglaterra, pero no era cultor de la libertad económica como los ingleses, por lo cual sus primeros economistas no tuvieron el deseo de emigrar a Inglaterra a estudiar economía en Inglaterra, porque ellos creían que ahí les iban a enseñar libertades económicas, que no era lo que ellos sentían como lo adecuado, ¿no? Y la mayor parte de ellos se fue a instruir con los alemanes, ¿no? Y estudiaron con la Escuela Histórica Alemana. Y los primeros economistas norteamericanos tienen honda influencia historicista. ¿Okay? Por lo cual el historicismo tiene muchísima regambre en el siglo XX. Yo siempre digo que la Escuela Histórica Alemana es profundamente importante para el desarrollo de la economía, nos guste o no nos guste, ¿no? ¿Okay? Tienen una influencia terrible porque todos vienen de aquí, pues. ¿Okay? Todos fueron alumnos de los historicistas, incluso los austríacos, ¿no? Porque Menger fue alumno de los historicistas, aunque lo criticó, ¿no? ¿Okay? Y los primeros economistas austríacos, von Baber y von Wieser, estudiaron con los austríacos, con los historicistas. Eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? O sea que hay una influencia profunda de la escuela histórica alemana en el desarrollo de la economía que no está perfectamente demarcada y enseñada, ¿no? ¿Okay? Eso hay que recalcarlo mucho. ¿Okay? O sea que ese es un elemento que falta, ¿no? ¿Okay? Es más, yo probablemente este año escriba algo sobre eso, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, les voy a poner en la página, voy a revisar el WhatsApp a ver si ese artículo es el mismo. Si no, les pongo ese artículo y les pongo también el de Adriani para que vean, ¿no? ¿Okay? Si quieren, ¿no? ¿Okay? Es más, no lo tienen que leer obligatoriamente. Y también esta semana creo que arranca un, un programa de cuatro ponencias, ¿okay? Vía Zoom, ¿okay? De profesores eh, argentinos sobre la escuela austríaca, ¿no? Entonces yo se los voy a poner para que lo vean si les interesa, ¿okay? No para obligarlos a verla, o sea, no es obligatorio que lo hagan, pero sí se los voy eh, sí se los voy a poner, ¿ok? Y bueno, y de una vez les digo, lo que pone ahí Sinaelis, sí es, ¿ok? Ese es el artículo, ¿ok? Entonces, ahí no hay rollo, no tengo que poner nada distinto, ¿ok? Ese es el artículo. Si lo quieren ver, con gusto, eh, lo pueden ver y lo podríamos discutir, ¿no? Ya la clase que viene sí nos metemos con el mundo austríaco en serio, ¿ok? O sea, no es solamente este pedacito de Menger, sino que ya nos vamos a meter de lleno en la escuela austríaca, ¿ok? Van a ver un poco la influencia de la escuela austríaca, de la escuela histórica en la escuela austríaca y cómo la escuela austríaca se convirtió en una postura antihistoricista, ¿no? ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la clase de la semana que viene. ¿Okay? Gracias por estar aquí. ¿Okay? Me disculpan a lo largo de la clase de hoy y también lo atropellada la clase de hoy, pero bueno. ¿Okay? Profe, Dígame. profe, si me lo permite, tengo un par de preguntitas. Dele, doctor. Usted tiene toda la autorización para hacerlo.
Excelente. Entonces, la primera, bueno, me quedé con esto escrito por aquí, el tema de Marx, de Karl Marx, que me llamó mucho la atención. El punto que mencionó sobre que él veía, o ve, bueno, vio al socialismo como que era necesario pasar como por la etapa del capitalismo. O sea, Claro, entiendo que el socialismo entonces es como una etapa superior al capitalismo para él. sí, así es como lo ve Marx originalmente, ¿no? Y O sea, Marx es como, muere en el 83 cuando todavía Lenin no tiene su tesis del de la ruta hacia el socialismo, ¿no? Porque o sea, la o tesis sea, de Lenin es que yo sí puedo llevar un país de la Edad Media al socialismo, ¿no? ¿Eh? O sea, yo me convierto en el ejecutor de ese capitalismo de Estado, que es lo que nos va a permitir llegar al socialismo. ¿Eh? Esa tesis es de Lenin, no es de Marx. o sea, que no son, en cierta manera no es que se contraponen, es que necesariamente tienes que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Claro, la tesis de Marx es esa, o sea, si la única manera de llegar al socialismo es permitiendo que el capitalismo llegue a sus máximas contradicciones, ¿no? O sea, que se ejecuten esas tres leyes del materialismo histórico hasta la saciedad, pues, y que a la sociedad no le quede más remedio que la solución del socialismo, ¿no? Entonces, él propone el socialismo como una gran solución, como el fin de ese desastre que es el capitalismo. Ok, ok, interesante. Y la otra pregunta que tengo está muy relacionada con este punto de lo difícil que ha sido tener una teoría del costo. Entonces, para usted, ¿cuál es la teoría del costo que le parece la más correcta? No sé si en este momento cabe la El pregunta, lo costo, veremos más adelante. todo costo es un costo de oportunidad, por lo cual todo costo es subjetivo. No existen costos objetivos, ¿okay? Por lo cual lo que hizo Marshall fue un desastre, ¿okay? Y toda la teoría del costo que tenemos los economistas está equivocada porque está sustentada en la creencia de que el costo puede ser medible. ¿Okay? Eso lo vamos a ver la semana que viene porque eso forma parte de lo que investigó Friedrich von Wieser, que es uno de los primeros austríacos. ¿Okay? Y además Excelente. es yo lo llamo a él el gran bautizador, ¿no? Porque él es el que decide que el nombre es escuela austríaca. Él es el que le pone el nombre a la utilidad marginal. Y él es el que le pone el nombre al costo de oportunidad. Eso, ninguna de esas tres cosas existía en economía y él es el gran bautizador de esas tres cosas, el que le pone el nombre a esas tres cosas. Y además él es el que desarrolla la teoría de la imputación, que también la vamos a tocar bastante en la clase que viene. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden, estamos a la orden. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos en un ratico, les pongo las direcciones de los tres videos, les mando las presentaciones y le averiguo bien lo de las fechas de las ponencias estas y se las pongo también por si quieren participar, ¿no? No es obligatorio, pero si quieren, ahí las van a tener. Ok, gracias por estar aquí y bueno, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana de arriba, ¿no? Ok, cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Chévere, profe, gracias por todo. No, Gracias, profe, feliz tarde. cuídense, pues. Que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Feliz tarde.